profesor. Hoy voy a hablar sobre un ejercicio del tema análisis estructural y armaduras simples. Se debe comenzar el análisis en el nodo que tenga por lo menos una fuerza conocida. En caso contrario, podemos aplicar otro método. Como vamos a observar acá en nuestra figura, nos da del punto A, punto C y punto B que su carga es de 50 toneladas. Como podemos ver, entre A y C hay una longitud de 6 metros y de una altura de 4 metros. Acá lo primero que vamos a hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, para sus reacciones sería la suma de momentos de punto A es igual a 0, es decir, 50 por 3 menos RCY de 6 es igual a 0. Eso sería 150 menos RCY de 6 es igual a 0. Acá cambiaría, sería RCY 6 entre 6 es igual a 150 entre 6. Eliminamos los dos 6, nos quedaría RCY es igual a 25 toneladas. Y acá la sumatoria de fuerzas de Y es igual a 0, sería menos 50 más RAY más RCY es igual a 0. Eso nos daría RAY menos 25 es igual a 0. Entonces RAY es igual a 25 toneladas. Acá en nuestro nodo A, como vemos, vamos a separar el punto de A hacia C y A hacia B, que sería FAB y FAC. Acá haríamos la mitad, sería 3 metros de A y de FAB. Acá el ángulo sería teta, entonces sería tangente de teta es igual a 4 metros de la altura entre 3 metros, que es igual a 1.33. Teta es igual a tangente elevado a la menos 1 por 1.33, que eso nos da 53.12 grados. Entonces, la sumatoria de fuerzas Y es igual a 0, sería 25 más FAB por seno de 53.12, que es igual a 0. Entonces, FAB es igual a menos 25 entre seno de 53.12, que eso nos da menos 31.25 toneladas. Eso sería la comprensión. Y la fuerza de Fx es igual a 0, FAC menos 31 por 25 por coseno de 53.12 es igual a 0. Eso nos da como resultado que FAC es igual a 18.75 toneladas. En el nodo C, que sería la otra parte, el tangente, como ya sabemos, es 53.12, la teta. Entonces, la fuerza de FY es igual a 0, sería FBC es igual a 25 entre seno 53.12, que nos da 31.25 toneladas, como ya sabemos. Entonces, por último, lo que nos queda es que entre AB, o sea, sería F, la fuerza de AB es igual a 31.25 toneladas. Y entre la BC es igual a 31.25 toneladas, igual. Y la de AC cambia, que sería 18.75 toneladas. Gracias. Análisis estructural y armadura simple. Ejercicio. En este ejercicio nos dice que determina la fuerza de cada elemento de la armadura mostrada en la figura 6-8a e indique si los elementos están en tensión o en compresión. Según veíamos en la figura, nos indica lo que es la tensión del 6-8a, que significaría A, B y C.
que sería de BA 2 metros y de AC 2 metros. Eso sería 500N y 45 gramos. Es lo que vamos a generar. En solución, para generar ese ejercicio nos dice cómo debemos tener más de 2 incógnitas en el nodo y por lo menos contar con una fuerza conocida. Actuando de ahí comenzaremos el análisis en el nodo B. En el nodo B tenemos esta figura que nos sale B, F de X, F, 500N y 45 grados, que ya lo teníamos de dato acá, en esta posición. Nos diga nodo B, en el diagrama de cuerpo libre del nodo en B, se muestra en la figura de 6 menos 8B, al aplicar las ecuaciones del equilibrio tenemos, sería f de x igual a 0, y coma sería aquí 500N, que nos tenemos el dato, menos f de BC, seno de 45 igual a 0, sería f de B6 igual a 707.1 de N de C. Ahora, f de Y igual a 0 sería FBC de coseno de 45 grados menos FBA es igual a 0, sería f de BA es igual a 500, que lo tenemos por dato. Como se ha calculado la fuerza en el elemento BC, podemos proceder a analizar el nodo C para determinar la fuerza en el elemento CA y la reacción en el soporte electrónico. Por consiguiente, como se ha calculado la fuerza del elemento BC, podemos proceder al análisis del nodo C para determinar la fuerza en el elemento CA y la reacción en el soporte de rodillo, que sería C, CY, F de CA, 701.N y 45 grados. En el nodo C, a partir del diagrama del cuerpo libre, del nodo C, la figura 6.8C, tenemos lo que es en la figura que es F de BA igual a 500N, sería AY y AX, y F de CA que es igual a 500N. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tendríamos lo que es F de Y igual a 0, menos FCA más 307.1 coseno de 45 grados, N es igual a 0, F de CA igual a 500N. Sería F de Y igual a 0, C de Y igual a C de Y menos 707.1 seno de 45, igual N es igual a 0, y C de Y igual a 500N. En el nodo de A, aunque no es necesario, podemos determinar las componentes de la reacción de soporte en el nodo A mediante los resultados de FCA y de FBA. A partir del diagrama del cuerpo libre, figura del 6 menos 8D, tenemos F de X igual a 0, 500N menos AX igual a 0 y A de X igual a 500N. F de Y igual a 0 sería 500N menos A de Y igual a 0 y A de Y igual a 500N. Por consiguiente, nos tenemos en la siguiente figura lo que ya teníamos de datos, 500N, 707.N, de B, 500N, la tensión de 500N, sería 500N de A, la tensión de 45, la comprensión de 707.N y de 500N. ¿Qué es lo que vamos a generar? O finalmente, ¿qué podríamos indicar? En este caso, tendríamos los resultados del análisis se resumen en la siguiente figura. 6 menos 8E, observe en el diagrama del cuerpo libre de cada nodo, o posador. Muestra los efectos de todos los elementos conectados y las fuerzas externas aplicadas en el nodo, en tanto que el diagrama del cuerpo libre de cada elemento solo muestra los efectos de los posadores de los extremos en el elemento. Y esto es lo que hemos generado por este ejercicio. Hemos tenido el nodo A, el nodo B y el nodo C. En la figura o en el problema dice determine la fuerza de cada elemento de la armadura mostrada en la figura 6 menos 8A e indique si los elementos están en tensión o en comprensión. Como hemos validado acá en este ejercicio, hemos validado la comprensión, la tensión y los nodos A, B y C. Esto es lo que hemos hecho en este ejercicio para poder resolverlo. A continuación les voy a pasar a desarrollar el siguiente ejercicio, que dice determine la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura y establezca si los elementos están en una tensión o en una comprensión. Ya teniendo la figura más el nodo A y B, ahora vamos a seguir con nuestro tercer nodo, que podría ser el nodo C o el nodo G. Si nosotros vamos a querer calcular en el nodo G, vamos a tener tres variables, ¿no? Y como les repito, solamente tenemos dos ecuaciones. Por lo tanto, nos conviene calcular en el nodo G, ya que conocemos esta fuerza y esta fuerza. Solamente tendríamos esta variable y esta variable, ¿sí? Entonces continuamos con nuestro nodo G. Ponemos nuestro eje Y y nuestro eje X y colocamos las fuerzas que intervienen en este nodo.
la fuerza AG que está en compresión, entonces también la ponemos en compresión, 12.89 kilonewtons, y el resto de fuerzas que intervienen, ¿no? Acá la fuerza BG que ya la calculamos, por acá tenemos el valor, la fuerza GB que es una de las variables y la fuerza GF que es otra de las variables, además también la carga de 40 kilonewtons. Bien, entonces necesitamos este ángulo que es el que está por acá, que ya sabemos que es este mismo, ¿no? Porque el triángulo es el mismo, ¿no? Entonces este ángulo sería 53. Descomponemos la fuerza GB en sus componentes. Tendríamos en la componente en X GB por el coseno de 53 y en Y GB por el seno de 53. Entonces aplicamos nuestras condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. En Y tenemos a la fuerza BG que ya le conocemos el valor, entonces lo colocamos 38.33 menos 40, y la fuerza GB, la componente en Y, que sería GB por el seno de 53. Esto es igual a 0, ¿no? Despejamos el valor de GB, va a ser igual a 2.1 kilonewtons, que como podemos ver la fuerza está en compresión, ¿no? Bien, ahora nuestra siguiente condición de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. En X tenemos a la fuerza GF menos 12.89 kilonewtons más la componente de la fuerza GB, que ya le conocemos el valor, entonces le reemplazamos 2.1 por el coseno de 53. Esto es igual a 0. Despejamos GF, que nos va a dar igual a 11.63 kilonewtons, ¿sí? Entonces, como podremos darnos cuenta, esta fuerza también está en compresión, ¿verdad? Bien, ahora vamos a continuar con nuestro siguiente nodo, que ahora nos convendría que sea el nodo seno, porque ahora ya tenemos conocida esta fuerza y esta fuerza. Vamos a tener solamente como variables esta fuerza y esta fuerza, ¿sí? Entonces vamos a seguir con nuestro nodo C. Las fuerzas BC ya la calculamos, le colocamos el valor, lo mismo que la fuerza CG, acabamos de calcular hace un instante, es 2.1 kilonewtons en compresión, ¿sí? Bien, este ángulo sería también 53, ¿no? Porque acá tendríamos 37 y acá tendríamos 53. Colocamos las variables que ahora vamos a buscar, la fuerza CD y la fuerza CF. Este ángulo también va a ser 53, porque acá tendríamos 53, acá tendríamos 37 y acá 53. Entonces, vamos a descomponer las fuerzas en sus componentes. Vamos a tener CG por el seno de 53, la componente en Y, y CG por el coseno de 53, la componente en X. Para la fuerza CF, la componente en Y va a ser CF por el seno de 53 y la componente en X CF por el coseno de 53. Hacemos nuestras condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Tendríamos CF por el seno de 53 menos la componente en Y de la fuerza GC, que ya sabemos el valor, así que lo reemplazamos, menos 2.1 por el seno de 53 es igual a 0. Entonces despejamos la fuerza CF, nos va a dar igual a 2.1 kilonewtons, ¿no? Porque acá simplemente simplificamos seno de 53, seno de 53, ¿no? Bien, entonces la fuerza va a estar en tensión, ¿verdad? Ahora nuestra otra condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Tendríamos 28.89 menos la fuerza CD, que es nuestra incógnita, menos acá tendríamos 2.1 por el coseno de 53 y la fuerza CF que acabamos de calcular, que también es 2.1, ¿no? Por el coseno de 53. Esto es igual a 0. Despejamos la fuerza CD, nos va a dar igual a 26.36 kilonewtons, que como podremos ver, esta fuerza también está en tensión, ¿sí? Bien, ya tenemos nuestro nodo C, ahora nos vamos a nuestro nodo F o a nuestro nodo D.
¿no? Nos conviene irse al nodo F, ¿no? Porque acá vamos a tener solamente dos variables. Bien, entonces nuestro nodo F lo ponemos por acá, nuestro eje X y nuestro eje Y, y colocamos sobre el nodo las fuerzas que están actuando, ¿no? Tenemos la fuerza GF, que anteriormente calculamos su valor, la fuerza CF, que acabamos de calcularla, está en tensión, ¿no? Entonces también debemos colocarla en tensión acá, y las variables que ahora son la fuerza DF y la fuerza FE, ¿no? Este triángulo, como podrán darse cuenta, vendría a ser el mismo que el que tenemos acá, simplemente va a cambiar la posición, ¿no? Entonces este ángulo también sería 53 grados, ¿no? Entonces por acá tenemos 53 grados, calculamos las componentes, CF por el seno de 53 va a ser la componente en Y, y la componente en X, CF por el coseno de 53. Ahora hacemos nuestras condiciones de equilibrio, sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0, la fuerza de F está apuntando hacia arriba, es positiva, menos CF es 2.1 por el seno de 53, esto es igual a 0, despejamos de F, entonces la fuerza va a ser igual a 1.68 kN, que como podemos observar va a estar en compresión, ¿verdad? Ahora, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, tenemos la fuerza Fe más la componente de la fuerza CF en el eje X, sería 2.1 por el coseno de 53 menos 11.63 kN, igualamos a 0, despejamos la fuerza Fe, esto va a ser igual a 10.37 kN, que como podemos ver también esta fuerza va a estar en compresión, ¿sí? Finalmente vamos a tener que calcular nuestro nodo D o nuestro nodo E. Como podrán darse cuenta, ya conocemos el valor de esta fuerza, también el valor de esta fuerza, solamente nos falta conocer el valor de la fuerza que estuvo acá en este elemento, ¿sí? Si nosotros elegimos el nodo D, vamos a tener muchas más fuerzas que intervienen, ¿sí? Para eso mejor vamos a elegir el nodo E, para que así nos facilite el cálculo, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es ahorrarnos el tiempo. Al final la respuesta tiene que ser la misma. Bien, entonces finalmente nuestro nodo E, acá solamente vamos a tener dos elementos, ponemos las fuerzas que intervienen. Acá está la fuerza Fe, como acá está en compresión, acá también tiene que estar en compresión, ¿no? Ubicamos la reacción de 13.67 kN y nuestra incógnita sería la fuerza de F. Este ángulo creo que ya lo conocemos, es 53 grados, ¿no? Entonces descomponemos nuestra fuerza, la componente en Y sería DE por el seno de 53, la componente en X sería DE por el coseno de 53. Ahora simplemente nos queda hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a tener 13.67 menos la fuerza DE por el seno de 53 es igual a 0. Despejamos y vamos a obtener que la fuerza DE va a ser igual a 17.12 kN, ¿sí? Pero ¿cómo corroboramos este resultado? Vamos a hacer ahora sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Entonces en el eje X tendríamos la fuerza de E por el coseno de 53 menos 10.37 kN. Esto es igual a 0, ¿sí? Entonces despejamos, esto sería igual a 10.37 sobre el coseno de 53. Desarrollamos y vamos a tener finalmente que la fuerza D va a ser igual a 17.22 kN. Como verán, es la misma fuerza, ¿no? Simplemente varían algunos decimales, eso es por el redondeo que se ha venido arrastrando en los procesos anteriores. Entonces, esto quiere decir que nuestra fuerza es correcta, ¿no? Vendría a ser 17. Entonces, nuestro elemento va a estar en tensión. Finalmente, haciendo un resumen de todos los elementos, vamos a decir que el elemento AB va a estar en tensión, el elemento AG va a estar en compresión,
el elemento BG está en compresión, el elemento BC está en tensión, el elemento GC o CG está en compresión, el elemento GF está en compresión, el elemento CF está en tensión, el elemento CD está en tensión, el elemento DF está en compresión, el elemento FE está en compresión y nuestro último, el elemento DE, está en tensión, ¿sí?